Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 5. Hubo guerra, y finalmente Cortés, que había perdido Tenochtitlán, la reconquistó en 1521. Y ya no teníamos escudos, y ya no teníamos macanas, y nada teníamos que comer, ya nada comimos. La ciudad devastada, incendiada y cubierta de cadáveres cayó, y toda la noche llovió sobre nosotros. La horca y el tormento no fueron suficientes. Los tesoros arrebatados no colmaban nunca las exigencias de la imaginación, y durante largos años excavaron los españoles el fondo del lago de México en busca de oro, y los objetos preciosos presuntamente escondidos por los indios. Pedro de Alvarado y sus hombres se abatieron sobre Guatemala, y eran tantos los indios que mataron que se hizo un río de sangre que viene a ser el Olintepeque, y también el día se volvió colorado por la mucha sangre que hubo aquel día. Antes de la batalla decisiva, y vistóse los indios atormentados, les dijeron a los españoles que no les atormentarán más, que allí les tenían mucho oro, plata, diamantes y esmeraldas, que les tenían los capitanes Nehaif Ixquin, Nehaif hecho águila y león, y luego se dieron a los españoles y se quedaron con ellos. Antes de que Francisco Pizarro degollara al Inca Atahualpa, le arrancó un rescate en andas de oro y plata que pesaban más de 20,000 marcos de plata fina, 1,327,000 escudos de oro finísimo. Después se lanzó sobre el Cusco. Sus soldados creían que estaban entrando en la ciudad de los Césares. Tan deslumbrante era la capital del imperio incaico, pero no demoraron en salir del estupor y se pusieron a saquear el templo del sol. Forcejeando, luchando entre ellos, cada cual procurando llevarse del tesoro la parte de león, los soldados con cota amarilla pisoteaban joyas e imágenes, golpeaban los utensilios de oro o les daban martillazos para reducirlos a un formato más fácil y manuable. Arrojaban al crisol para convertir el metal en barras todo el tesoro del templo, las placas que habían cubierto los muros, los asombrosos árboles forjados, pájaros y otros objetos del jardín. Hoy día, en el Zócalo, la inmensa plaza desnuda del centro de la capital de México, la Catedral Católica, se alza sobre las ruinas del templo más importante de Tenochtitlán, y el Palacio de Gobierno está emplazado sobre la residencia de Cuauhtémoc, el jefe azteca ahorcado por Cortés. Tenochtitlán fue arrasada. El Cusco corrió en el Perú suerte semejante, pero los conquistadores no pudieron abatir del todo sus muros gigantescos, y hoy puede verse, al pie de los edificios coloniales, el testimonio de piedra de la colosal arquitectura incaica. Esplendores del Potosí, el ciclo de la plata. Dicen que hasta las herraduras de los caballos eran de plata en la época del auge de la ciudad de Potosí. De plata eran los altares de las iglesias y las alas de los querubines en las procesiones. En 1658, para la celebración del Corpus Christi,
Las calles de la ciudad fueron desempedradas desde la matriz hasta la iglesia de Recoletos y totalmente cubiertas con barras de plata. En Potosí la plata levantó templos y palacios, monasterios y garitos. Ofreció motivo a la tragedia y a la fiesta. Derramó la sangre y el vino. Encendió la codicia y desató el despilfarro y la aventura. La espalda y la cruz marchaban juntas en la conquista y en el despojo colonial. Para arrancar la plata de América, se dieron cita en Potosí los capitanes y los ascetas, los caballeros de Lidia y los apóstoles, los soldados y los frailes. Convertidas en piñas y lingotes, las vísceras del Cerro Rico alimentaron sustancialmente el desarrollo de Europa. Vale un Perú fue el elogio máximo a las personas o a las cosas desde que Pizarro se hizo dueño del Cusco. Pero a partir del descubrimiento del cerro, Don Quijote de la Mancha habla con otras palabras. Vale un Potosí, advierte a Sancho. Vena yugular del virreinato, manantial de la plata de América. Potosí contaba con 120,000 habitantes según el censo de 1573. Solo 28 años había transcurrido desde que la ciudad brotara entre los páramos andinos y ya tenía, como por arte de magia, la misma población que Londres, y más habitantes que Sevilla, Madrid, Roma o París. Hacia 1650, un nuevo censo adjudicaba a Potosí 160,000 habitantes. Era una de las ciudades más grandes y más ricas del mundo, 10 veces más habitada que Boston, en tiempos en que Nueva York ni siquiera había empezado a llamarse así. La historia de Potosí no había nacido con los españoles. Tiempo antes de la conquista, el inca Huayna Cápac había oído hablar a sus vasallos de Sumay Oco, el Cerro Hermoso, y por fin pudo verlo cuando se hizo llevar, enfermo, a las termas de Tarapaya. Desde las chozas pajizas del pueblo de Catumarca, los ojos del Inca contemplaron por primera vez aquel cono perfecto que se alzaba, orgulloso, por entre las altas cumbres de las serranías. Quedó estupefactado. Las infinitas tonalidades rojizas, la forma esbelta y el tamaño gigantesco del cerro siguieron siendo motivo de admiración y asombro en los tiempos siguientes. Pero el Inca había sospechado que en sus entrañas debía albergar piedras preciosas y ricos metales, y había querido sumar nuevos adornos al templo del sol en el Cusco. El oro y la plata que los incas arrancaban de las minas de Colqueporcó y Andacaba no salían de los límites del reino. No servían para comerciar, sino para adornar a los dioses. No bien los mineros indígenas clavaron sus pedernales en los filones de plata del Cerro Hermoso, una voz cavernosa los derribó.